Tanto, amigos, que la bendición de nuestro Dios sea con nosotros. Amén. Siempre agradecido de nuestro Dios, de su presencia en nuestras vidas, de todo lo que hace por nosotros y fuera de nosotros. Porque no nos limitamos solamente a pedir para nosotros, sino que siempre estamos pidiendo, rogando a Dios por aquellos que están a nuestro alrededor, que sabemos que necesitan, uno con más urgencia que otros, pero así es, hermano. Bienvenidos a todos, hermanos, amigos. Que nuestro Padre Celestial nos provea de todo aquello que nos sea necesario para nuestro peregrinar aquí en la tierra. Sabemos que la palabra nos dice que aquí nosotros estamos prestados, en pocas palabras. Aquí nosotros tenemos como si fuera unas vacaciones, podríamos decirle, por un tiempo, porque la eternidad está ahí en los cielos, donde está nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y hay que pues tratar de aprovechar esa estadía nuestra. Y aunque vayamos a carecer, pero Dios nos dice en su palabra que Él nos va a proveer lo necesario para que nosotros podamos mantenernos fieles y firmes en este peregrinaje. Hermanos y amigos, nosotros en nuestro diario vivir constantemente nos estamos enfrentando a peligros, muchos de ellos desconocidos por nosotros, ¿verdad? Muchas veces emprendemos un camino, vamos para tal lugar o vamos a hacer cualquier tarea. Constantemente la vida del ser humano está en peligro. O sea, hay un peligro latente en todo. Ahora nos recomienda a nosotros que cuando nosotros vayamos o a emprender un camino o vayamos a comenzar alguna obra, que pongamos todo en la mano de nuestro Dios. Que lo tengamos al presente, primero que cualquier otra cosa. Que cuando nosotros vayamos a programarnos, primeramente busquemos la dirección de nuestro Dios. Para que entonces de ahí comencemos en el camino recto. Porque si todo está dirigido y bajo el control de Dios, hermanos y amigos, vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. Si lo ponemos a Él primero, sobre todas las cosas. Pero nuestra naturaleza carnal es de esa forma y manera. Voy a hacer algo, planifico en mi mente qué voy a hacer. Pero en la mayoría de las veces, dentro de esa planificación, no contamos con Dios. Sigamos el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Antes de Dios crear todo esto que nosotros conocemos, antes de nosotros ser creados por Dios, Dios estuvo planificando. Y podemos ver que todas las cosas que Dios se propuso hacer conforme a su plan han dado el resultado que Dios quería. Porque hubo una planificación a tiempo. Se mantuvo esa planificación por muchos años. Desde antes de esto ser tierra, de nosotros ser seres humanos, ya todo estaba planificado en la mente de Dios. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. Cuidadosos con nuestro diario vivir. No que vivamos en temor. Porque voy a salir para un lado, ¡ay! Si choco. No, si me caigo, no. Tenemos que realizar tareas. Tenemos que ir a lugares. Pero hay una gran diferencia cuando Dios está presente y cuando Dios está ausente en todo eso que nosotros planificamos. Y hay cosas que a nosotros nos parecen sencillas, pero no nos damos cuenta que esta naturaleza humana que hay en nosotros nos empuja a hacer cosas, a programar cosas, a desear cosas, que muchas veces las hacemos sin nosotros tener en mente los pros y en contra
que podemos encontrar cuando nosotros comencemos o a caminar o hacer alguna obra o algún proyecto que tengamos nosotros planificado. Y la palabra nos habla a nosotros, iglesia, pero también le dirige una exhortación a nuestros amigos que no son parte de la iglesia, aunque los consideramos como parte de ella. Dios bien claro en su palabra, nuestro Señor Jesucristo bien claro, nos dice a nosotros que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como cristianos, para así evitarnos problemas más adelante. Marcos 4:19 nos dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No está hablando nosotros, a la iglesia, donde vivimos por hacer cosas, queremos lograr cosas, pero nos entra como un desespero y queremos resultados inmediatos. Y ponemos todo el empeño y nos afanamos y tratamos de resolver todo el problema que se nos presenta inmediato. Pero nos afanamos de tal manera que nos cargamos de preocupaciones. ¿Y saben qué? Una mente llena de preocupaciones se convierte en una mente improductiva, porque no hay claridad de pensamiento. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en algo específico, pero no nos damos a la tarea de planificar con detenimiento, de ir paso a paso. Lo podemos ver en el desarrollo de los niños. El niño nace, tan pronto el niño comienza a gatear, ya vemos que comienza a agarrarse de toda esta esquina. ¿Por qué? Porque ya hay algo en él que lo empuja y ya no se conforma porque estoy gateando, quiere caminar. Y bien no comienza a caminar, hay que correr. Yo recuerdo cuando el Joel estaba cuando niño. Yo creo que él me gateó. El muchacho nació cogiendo. Y eso era un golpe tras un golpe, tras otro golpe, tras otro golpe. El muchacho, contrólate. No, y caminaba. Bueno, para hacer el cuento corto, tiene todavía las marcas de tanto verdugón que se hizo y guayazo que se dio en la rodilla que lo marcó para siempre. Y eso no sucede a nosotros en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual tiene que ser de día en día. De igual manera, todas las cosas que nosotros queremos hacer tienen que ser de día en día. Nos preocupamos, nos llenamos de preocupación y lo que tendemos es a complicarnos más la vida, porque no nos permite organizarnos de tal manera que aseguremos que cada paso que vayamos a dar sean los pasos acertados. Ese es el engaño de la riqueza. Sabemos que la riqueza en su gran mayoría alejan al hombre de Dios. Y que el hombre se afana, pero al correr el tiempo hay algunos que ni lo disfrutan, hay otros que lo disfrutan otros. Un día tienen el capital en una mano y al otro día se miran y no hay nada. Y las codicias. La palabra nos dice que la codicia es pecado. Nos dice que codiciar es pecado. Sí, necesitamos. Pero cuando es un deseo desmedido, cuando es un deseo que no me conformo con esto, quiero más. Y aquel tiene algo, eso lo quiero yo. Y si tengo una, pues quiero 5. Y cuando tengo 5, deseo 10 y así por el estilo.
todo esto va creando una problemática en el hombre. Y me refiero al hombre cristiano. Que todo lo que la palabra nos enseña, todo lo que la palabra nos dice, se convierte en nada. Dicen que ahoga la palabra. Porque por más que escuchemos, por más que leamos, la palabra no tiene ningún efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque no da fruto. Porque el fruto que Dios espera de nosotros a través del conocimiento de su palabra no se da. No existe. Es sin fruto, es vacío, es algo estéril. Escuchamos, pero hasta ahí llegamos porque no logramos aplicar en nuestra vida. Y para el cristiano en estos aspectos hay un peligro inminente. Ese peligro está presente. Recuerden que hay un enemigo común, el enemigo de las almas. Y el enemigo de las almas va a tratar de toda forma y manera que nosotros los cristianos nos enfoquemos en todo menos en lo verdadero, menos en nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, menos en la salvación y la vida eterna que se nos ha ofrecido. Y hay un peligro para nosotros los cristianos. Dentro de muchos que podemos encontrar, voy a compartir algunos con ustedes. Cuando el hombre se enfoca en la riqueza, cuando está afanado y no se da la oportunidad, cuando el hombre empieza a codiciar, se inclina tanto y tanto hacia esas cosas que se olvida que hay un Dios en los cielos, al cual hicimos un compromiso en un día dado. ¿Por qué? Porque nos ocupa nuestra mente, nuestro tiempo, nuestro espacio, esas cosas, y Dios empieza a quedarse un poco rezagado. Y ahí es donde está el peligro. Sigamos el ejemplo. Mantengámonos en el camino recto de nuestro Señor Jesucristo, conforme nos enseña. No nos olvidemos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel empezó a desear y comenzó a dejar a Dios por un lado. ¿Sabe qué? Dios se cansó y los ha dejado a ellos a un lado también. Porque todo lo que Dios hizo para con ese pueblo no lo valoró. Lo que Dios debía de significar para ellos, dejó de serlo. Y a ellos les costó que Dios recogiera su mano. La mano de Dios estaba extendida todo el tiempo favoreciendo a ese pueblo. Pero ellos no lo consideraron. Ellos empezaron a pedir diferentes cosas para satisfacer la parte humana de ellos, pero se olvidaron de la más importante, que es la espiritual. Dios se apartó de ellos, recogió su mano. Y podemos ver cuánta calamidad ha sufrido este pueblo por ellos mismos. Porque se enfocó en todas aquellas cosas. En un momento dado desearon estar en Egipto para disfrutar de todo lo que había allí, del dinero, la comida y todo, porque vivían cómodos, según ellos. Pero lo que Dios le ofrece a ellos, nos ofrece a nosotros. No hay ningún rey, no hay gobernador, no hay presidente, no hay ser humano que lo pueda ofrecer. Dice en Deuteronomio 8, 13 y 14. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso fue a ellos, a nosotros, Dios nos ha sacado de ese mundo pecador. Nos libertó de la servidumbre a la cual estábamos sometidos
a través del pecado o por medio del pecado. Y esto está bien ilustrado en el relato que nos hace la palabra en Lucas 12, cuando se refiere a aquel rico insensato, que dice así: este rico estaba tan seguro de él mismo, estaba tan afanado, se dejó someter al engaño de la riqueza, comenzó a codiciar más allá de lo que debía de desear, porque la codicia es una cosa, el deseo otra. Dice, y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Esposa, come, bebe, regocija. ¿Dónde estaba Dios? Dios no estaba presente, porque él consideró que él había sido autosuficiente y que todo eso él lo había logrado por sí mismo. Pero se olvidó este rico, como se olvida el hombre de día, que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Dios es el que nos provee, a unos más, a unos menos, pero Dios es el que provee. De ahí la importancia a que dependamos de Dios. Si Dios ha provisto en abundancia, gloria a Dios. Si Dios ha provisto algo limitado, gloria a Dios. Eso es lo que Dios quería y tiene para darnos. Dios sabe a quién le da más y sabe a quién le da menos. Pero este hombre cometió ese error. E inclinó su vida, su mirada, sus pensamientos y todo menos en Dios. Dice el 20: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Para qué tanto afán? ¿Para qué tanta codicia? Todo por el engaño al que somete el enemigo de las almas al hombre, pensando que eso es lo que el hombre necesita para vivir feliz, para tener paz, para sentirse realizado. Y la palabra nos enseña a nosotros que eso no es realidad. Que no es realidad, que hay algo mejor. Hay cosas mayores, mejores que ellos, aunque haya necesidad. Pero Dios nos dice que de todas aquellas cosas que tengamos necesidad, que clamemos a Él, que nos responderá, es más que suficiente. Dios nos va a proveer. Dios nos va a proveer para que nosotros podamos continuar este peregrinar sin necesidades. Pero lo importante es que tenemos que creer que sí, que verdaderamente Dios lo prometió y Dios lo cumplirá. Para nosotros entonces pudiéramos decir, sentirnos más tranquilos o aliviados. Pero tenemos que creerlo así. Tenemos que creer que Dios ha prometido, ha cumplido, está cumpliendo y cumplirá. Porque la fidelidad de Dios es eterna. Cuando el hombre se envuelve en tratar de tener más y más y más y más, el hombre está entrando en un terreno muy peligroso. Por ahí hay un refrán que dice: el fin justifica los medios. Muchos no miden las acciones, sus palabras, le faltan a cualquiera.
con tal de lograr un propósito. Yo quiero aquello, no importa lo que yo deba hacer, yo lo voy a lograr. Algunas veces se engañan a sí mismos, pensando, nadie me ve, nadie sabe, maquinando constantemente, presentándose como un personaje. Pero el verdadero hombre está oculto. Las verdaderas intenciones están ocultas. Y ahí comienza el hombre a entrar en ese terreno peligroso de codiciar, de desear más, más y más. Y ese deseo lo va estimulando a codiciar cada día más. Porque el deseo de tener más y más y más se le convierte en algo obsesivo. Se convierte en algo incontrolable en la vida del hombre. ¿Cuántos casos nosotros no hemos escuchado que se han valido de diferentes medios y de los medios que menos imaginamos nosotros y no han tenido en consideración ni familiares, ni el mejor amigo, ni nada? Porque yo deseaba y yo quiero y yo utilizaré el medio que sea necesario para obtenerlo. Pero Dios no está presente. El amor de Dios no está presente. La palabra de Dios no está presente. Hay que tener mucho cuidado, mi hermano. Dice el Salmo 62:10. No confiéis en la violencia ni en la rapiña. No os embarezcáis. Si se aumenta la riqueza, no pongáis el corazón en ella. Bendecido aquel que lo tiene. Bendecido aquel que Dios le ha dado en abundancia. Pero Dios le dice en su palabra que tenga cuidado de poner su corazón, todo su empeño, su mente y todo en aquello. Porque ahí es donde está el peligro. Que la disfrute, sí. Que le dé la utilidad justa y necesaria, sí. Que pueda ayudar a los que están más necesitados, sí. Pero no poner el corazón en ello. Porque dice que allí donde está nuestro tesoro está ¿qué? Nuestro corazón. Nos dice la palabra. Si se enfoca en ello, eso es lo que hay en el corazón. Y eso encierra un peligro. Que a través de estas cosas un corazón de un cristiano se endurezca. Al grado que ya ni Dios ni su prójimo, sino el cristiano, el yo, todo el tiempo. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchas personas que en su deseo desmedido por tener muchas cosas se olvidan de algo muy importante. Yo no sé cuántos consideran importante su vida mantenerse íntegro, donde nadie tenga que señalarle nada, sean hombres, sean autoridades, lo que sea. Y el hombre, en su afán desmedido, se olvida que tiene que guardarse. Hay algunos que tratan de guardar una imagen, pero una imagen es una imagen, la realidad es otra. Y cuando el hombre se enfoca en esas cosas, pone en peligro su integridad. Cuando caminamos por afuera, en los stickers de los bombes de los carros, la gente le gusta estar enviando mensajes. Y hay uno, busquémosle el sentido en el cual nos habla. Cuando dice, si eres cristiano, que se te note. Porque se espera que el cristiano sea una persona totalmente íntegra. Eso es lo que se espera. Si un cristiano comete un desliz y deja ver que su integridad no es lo que se quiere aparentar, lo que debiera de ser, ya hay un problema. Ya ese cristiano está en peligro.
Porque, ¿qué van a decir los de afuera del cristiano? ¿Qué van a decir de la iglesia? ¿Qué opinión pudieran tener forjada de lo que es la iglesia, de lo que es el cristianismo, de lo que es ser discípulo del Señor? Hay que tener mucho cuidado y seguiré diciendo y repitiendo, porque el mundo tiene mucho atractivo para nosotros, de diferentes formas y maneras. Pero sabemos que el mundo está bajo el control del maligno. Y en el maligno no hay verdad. En el maligno no hay nada bueno. En el mundo existe todo lo contrario a lo que Dios representa. Dice Proverbio 28:20: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa, porque en un momento determinado ese deseo, ese afán, esa codicia lo va a llevar a cometer alguna falta por la cual será señalado y será juzgado o por los hombres o por Dios, y muchas veces en ambos extremos, por el hombre y por Dios. ¿Por qué? Porque puso en juego su integridad y se olvidó que el cristiano tiene que mantenerse íntegro delante de los hombres y más delante de Dios, que es el que habrá de juzgar nuestras obras. Más cuidado tenemos que tener. ¿Por qué? Porque estas cosas nos impiden a nosotros entrar al reino de los cielos. Nosotros estamos en el reino de los cielos aquí representados en la iglesia. Sí, definitivo. Pero aquí fíjense que hay una ventaja. Y ahí podemos entrar y salir por esa puerta. Ya yo soy parte del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Sí? Pero se nos olvida que hay una puerta allá en los cielos, el único que nos puede dar entrada es nuestro Señor Jesucristo. Y de acuerdo a cómo haya sido nuestra vida aquí en la tierra. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 19:23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Dice difícilmente, no dice que no va a entrar, no dice que es imposible, que es difícil, porque la tendencia del hombre es enfocarse en las cosas del mundo, en afanarse, en codiciar, en acumular riqueza. Y cuando el hombre se enfoca en ello, deja a Dios por un lado. Y el que nos ha ofrecido esa entrada por medio de su Hijo es Dios. Y si Dios no está de por medio, y si Dios no está presente, seremos aceptados. Tendremos una amplia entrada al reino eterno de los cielos. Podemos entender que no, es imposible. No quiere decir que aquel que tenga riqueza, tenga posesiones, que está mal. Dios le derramó esa bendición, gloria sea a Dios. Lo que no se puede permitir es que eso empañe la vida que el cristiano debe de llevar, y empañe y limite la entrada del cristiano al reino de los cielos. Es que la palabra nos establece un patrón. Si haces esto, recibirás esto otro. Si haces esto, recibirás lo otro. Por lo tanto, la palabra nos escribe a nosotros y nos dice cómo nosotros debemos de conducirnos para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Y todas las cosas
que el mundo nos ofrece. Escuchen bien, todo lo que el mundo nos ofrece nos impide la entrada al reino de los cielos. Dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Sé que hay una batalla entre la carne y el espíritu, y la carne pertenece al mundo. La carne pertenece al mundo, el espíritu pertenece a Dios. Por ello, mi hermano, amigo, nosotros tenemos una tarea, tenemos una lucha, y tenemos que proponernos cumplir con la tarea y ganar esa lucha, y no por nosotros, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mundo nos aleja de Dios, y todo lo que hay en el mundo proviene ¿de qué? Del mundo, nos dice la palabra. Por ello tenemos que ser más que cuidadosos de que nos encontremos poniendo nuestro empeño, nuestra mente, nuestro corazón en las cosas del mundo, porque lo que nos ofrece el mundo es totalmente ajeno a lo que nos ofrece Dios. Cuando el hombre se envuelve en estas cosas, su vida es estéril, su vida es vana. Su vida se convierte en algo vano, porque entonces se pierde el enfoque en lo que debe ser lo real, lo verdadero, lo eterno. Todo esto viene de Dios. Se convierte en algo estéril porque Dios nos tiene aquí con un propósito. Dios quiere que demos frutos a cómo, 0 frutos, a 100 por 1, ¿verdad? Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Fíjense que no es solamente un 100, le añadió uno más. O sea que el fruto que nosotros tenemos que dar tiene que ser algo más allá, el esfuerzo tiene que ser mayor. Nuestra dedicación, nuestro empeño tiene que ser un poco más allá, porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros demos un poco más allá de lo que normalmente conocemos. Cuando una persona dice, no, yo doy un 100% y más, es que está dispuesto a esforzarse más allá de lo que debiere para lograr el propósito. Cuando el hombre se enfoca en esas cosas, comienza a entrar en ese terreno tan y tan peligroso. ¿Por qué? Porque por ahí es que el enemigo de las almas va a trabajar con él. Y el mundo está lleno de tentaciones. Tenemos personas, aunque haya sido bien o mal habido, muchas personas con abundancia de todo. Y uno acá loco por tener una bicicleta, no tiene una bicicleta. Allá están comiendo comida suculenta. Yo en casa lo que tengo es unos panapés. Y ya eso me empieza a mí a inquietar. Pero mira para allá, si aquel, todo lo que tiene aquel, ¿por qué yo no? Y eso se me convierte a mí en una tentación. Si aquel lo pudo hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si aquel tiene 5 cajos, ¿por qué yo no puedo tener 5 cajos? Si aquel tiene una cuenta de banco de aquí cantidad, ¿por qué yo no? Y comienzan las tentaciones a llegar en abundancia a la vida del cristiano. ¿Sabe qué? En un momento dado se cauteriza nuestros oídos, no escuchamos, no vemos, no pensamos, y vienen esas tentaciones y cada día son más poderosas y más poderosas, y siguen consumiéndome y siguen atacándome, y yo, como corderito al matadero, dejo que ellas sigan fluyendo en mí. ¿Y quién es el que nos trae las tentaciones? El enemigo de las almas. ¿Para qué? Para que yo me entretenga con esas cosas
y no mire hacia Dios, no busque a Dios, no pida a Dios, no obedezca a Dios. Eso es lo que quiere el enemigo de las almas. Y así podemos encontrarnos en un momento determinado triste, cuando si tenemos la oportunidad de detenernos, meditar qué estoy haciendo, qué estoy haciendo con mi vida. Hay algunos que ponen en riesgo su vida física y ponen su vida espiritual. Dice 1 Timoteo 6:9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Se destruye el hombre física, emocional y espiritualmente. Y el hombre lo que sufre es pérdida por todos los lados. Dice que lo que fácil llega, fácil se va. Lo puedo tener yo, viene otro y me lo quita mañana. Lo acumulo hoy y lo disfruta mañana el otro. Se pierde lo más valioso que pueda haber en nosotros, nuestra alma. Porque es de tal naturaleza que el hombre llega a perderse totalmente. No ve casos de personas que han estado bien. La ambición, la codicia y el afán por cada día tener más los lleva para olvidarse de ellos mismos, de su familia. Pero cuando llega el momento difícil, entonces ¿qué yo estaba haciendo? Si yo ayer tenía tantas cosas, hoy no tengo nada. ¿Sabes qué? Muchos de ellos se quitan la vida porque no soportan el estatus en que se encuentran en ese momento. O su conciencia los atormenta de tal manera que para concluir con cada una de esas cosas, tanto el afán, las codicias, el hombre determina cometer el error más grande que pueda cometer el ser humano. Quitarse la vida. Y pierden todo. Pierden lo material, pero también pierden lo espiritual. Su alma alejada de Dios por siempre. Y mi hermano, hay un himno que nosotros escuchamos, que este mundo no le ofrece. Meditemos en ese himno. Y es la realidad para nosotros. Hay mucho peligro para nuestra vida, tanto física como espiritual, en el mundo. Por eso la palabra nos dice que no podemos amar a dos señores, porque amará a uno o menospreciará al otro. Y por lo general, cuando se enfoca el hombre en esto, lo que hace es que comienza cada día a amar menos a Dios, hasta que llega un momento que ese corazón se enfría y ya el amor de Dios no existe en ese corazón. Dice el Salmo 39:6, para ir concluyendo: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Proverbios 11:4 nos dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Y ese día de la ira es el día en que tengamos que ir a dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo
sea bueno o sea malo. Donde allí recibiremos lo que justamente nos merecemos. Siempre y cuando nosotros no alejemos a Dios de nuestras vidas, mientras no contemos con Él, podemos estar destinados a fracasar en nuestra vida secular, en nuestra vida cristiana. Pero si Dios es el centro de nuestra vida, no vamos a exponernos a peligro alguno, porque vamos a poder estar en todo lugar y en todo tiempo confiados de que Dios es con nosotros. Así que, mi hermano, amigos, meditemos. Hay mucho peligro para nosotros, aquellos que deseamos y esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. No permitamos que el enemigo de las almas nos entretenga y vayamos a caer en estos peligros. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte física y espiritual. Así que, mis hermanos y amigos, que Dios les bendiga y que Dios les dé entendimiento y que esta palabra expuesta en esta mañana haya encontrado eco en cada corazón de cada uno de nosotros, podamos meditar y procuremos evitar caer en estos peligros, no por nosotros, sino el poder de Dios obrando en favor nuestro. Que Dios les bendiga a todos. Amén.